sintoniza. El tema lo he titulado ¿Cuán fiel debo ser a Dios? ¿Cuán fiel? Porque a veces podemos pensar de que en algunas circunstancias o situaciones yo puedo cambiar o ser diferente en mi fidelidad a Dios porque me es conveniente. No sé si me entienden lo que quiero explicar. Por ejemplo, si me encuentro en una situación difícil como la que se encontró Abraham, ¿se acuerdan en el libro de Génesis cuando ya le estaba viajando con su esposa? Tuvo que mentirle al rey en decir que su esposa era su hermana, que no era su esposa, porque tenía temor de que si él decía que era su esposa, en algún momento dado podían quitarle su esposa o matarla. Así que él decide decirle al rey de que su esposa era su hermana. Y vemos que en parte Sara quedaba familia de él, pero realmente no era lo que estaba pasando en ese momento. Él no confió en Dios, en la plenitud de decir, voy a decir la verdad y Dios se encargará del resto. Sabemos que Dios sí hizo algo, porque el libro de Génesis nos presenta que en aquel momento Dios trajo una enfermedad a todos aquellos que estaban allí y tuvieron que sacar a Abraham y bendecirlo para que se fuera. Ahora, la lectura bíblica que se compartió esta mañana tiene algo sumamente especial para nosotros. Y nos dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 23. El libro de Juan capítulo 14 es bien especial para nosotros. Lo utilizamos mucho cuando hablamos acerca de que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Y Él dijo también que si se fue a preparar lugar para nosotros, en algún momento dado regresará para que donde Él esté, nosotros también estemos. También Él menciona en ese mismo capítulo 14 del libro de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. También en ese capítulo encontramos algo maravilloso que es la obra del Espíritu Santo. Como es que Jesús dice que el Consolador llegaría y nos convencería. Así que el capítulo 14 de Juan es un capítulo poderoso, pero en este versículo específico que he escogido en esta mañana para compartir con ustedes, se nos dice algo que es sumamente importante que nosotros podamos atesorar en nuestros corazones. Se encuentra allí el versículo 23 y dice Jesús, el que me ama. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién? El que me ama. ¿Y de quién está hablando entonces? ¿Quiénes aman a Jesús? Nosotros. Escuché un amén. ¿Quién ama a Jesús? Amén. Usted debe decir ese amén bien fuerte, ¿sabe? Porque amar a Jesús implica que usted es una persona muy agradecida por todo lo que ha hecho y hizo por usted. Así que es lo mismo cuando dicen Cristiano Ronaldo viene a Puerto Rico. ¿Qué van a decir la gente? ¡Oh! Pues Jesús ha hecho algo poderoso para Puerto Rico y para nosotros. ¿Y qué decimos? Amén. Amén. Muy bien. Así que aquí está diciendo, el que me ama, mi palabra, que dice ahora, guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. ¿Y qué dice la última porción del versículo? Y haremos morada con Él. Eso es poderoso, hermano querido. Cristo Jesús le está diciendo aquí algo que nosotros debemos atesorar todos los días. Y recordar que hay una promesa cuando nosotros amamos a Dios. Cuando nosotros amamos al que nos salvó, que es Jesucristo. Porque Él dice, si yo lo amo y guardo su palabra, eso es importante, porque también Él dijo en algún momento, si me amáis, ¿qué vamos a hacer? Guardar mis mandamientos. Así que si yo amo a Jesús y guardo su palabra, Él ahora dice, que fue una pregunta que se había hecho al principio a Jesús, ¿y cómo conocemos al Padre? Porque no lo ha visto, y Jesús le está explicando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora Jesús le dice, mi Padre lo amará. Y ahora Jesús dice, y nosotros vendremos y haremos morada con Él. Si Dios desea
hacer morada en nuestros corazones. Por eso que Él hace todo lo posible para llamar nuestra atención y acercarse a nosotros. Dios va a hacer lo que hizo exactamente con los discípulos. Jesús llamó a los discípulos, los buscó. Algunos lo siguieron, otros lo buscaron, otros Él fue allá, pero ya había trabajado en su corazón para que aceptaran el llamado. Ahora, ¿cuán importante será obedecer a Dios? ¿Cuán importante será amar a Dios? ¿Podemos amarlo y obedecer muy poco o obedecer completamente? ¿Qué requisito pide Dios de nosotros? Porque no es una demanda, es algo que Él dice: a cambio yo te bendeciré, es lo que dice Dios. Cuando se recuerdan Salomón, o que David le dijo allá en el libro de Samuel, le dijo: si tú obedeces a Dios, Dios te dará sabiduría, te dará prosperidad y te bendecirá. Y no solamente a ti, sino al pueblo y a la generación que llegará. A veces nosotros podemos pensar que aunque el proceso de nosotros crecer es lento, en mi conocimiento de la verdad de Dios no tengo que cumplir en mi totalidad con eso. Por ejemplo, me explico. Vamos a decir que hemos de guardar el sábado, porque todos conocemos el guardar el sábado y lo que se nos pide. ¿Cuánto debo de guardar el sábado? ¿Hasta dónde puedo llegar en guardar el sábado? ¿Qué debo hacer en el sábado? ¿Qué me pide Dios? Es la pregunta que debo hacer, primero que nada. ¿Sabes que Dios muy claramente dice que nosotros debemos de retraernos de hacer nuestra propia voluntad? Lo dice el libro de Isaías. Entonces, en el guardar mi mandamiento del sábado, que es el cuarto mandamiento, yo lo hago y debo hacerlo no porque Dios me lo pide, lo hago primero porque lo amo. Y como respuesta a su amor hacia mí, yo respondo con mi amor, y mi amor entonces tiene el fruto de la obediencia. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? O sea, yo no me siento obligado a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Yo amo a Dios porque Él me amó, porque así lo dice el apóstol Juan. Y al amarlo, el fruto de ese amor que yo tengo hacia Dios es la obediencia. Yo no primero obedezco a Dios y pues lo amo. Yo debo de amarlo primero, que es lo que Cristo Jesús siempre ha presentado y es lo que está presentando aquí. Porque el amor me va a llevar a la fidelidad a Dios. No es la obediencia. Mi fidelidad a Dios depende del amor que yo tengo por Dios. Eso pasa, por ejemplo, con un padre y un hijo, o los padres con su hijo. Según la relación del padre con su hijo, según la relación del padre o la madre con el hijo, será la respuesta que los padres tendrán de ese hijo. Si los padres presentan su amor a su hijo o a su hija incondicionalmente, en el momento que los hijos tendrán que tomar decisiones, tomarán en cuenta el amor del padre hacia ellos. Y en deseo de cumplir con lo que sus padres le dieron y le demostraron, el amor tendrá un efecto poderoso en su decisión. Por eso es lo que Dios ha hecho por nosotros primero, ha sido amarnos. Porque Él nos desea que nosotros le obedezcamos primero. Él desea que nosotros le amemos primero. Y al amarle primero con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, el fruto será la obediencia. Lo obedezco porque lo amo, porque Él hizo tanto por mí, porque Él cada día suple para mí, porque Él me dice que soy especial para Él. Por ende lo amo. Y la promesa de Dios es que cuando yo lo amo y por ende lo obedezco, Él morará en mí. Y eso es importante porque la morada que Dios está prometiendo aquí es permanente. Porque Dios desea morar en nuestros corazones permanentemente. No de vez en cuando, no cuando yo lo necesite, no cuando estén las cosas malas. Él quiere morar en mí y estar conmigo. ¿Cuánto tiempo? Todo tiempo.
Por eso es que Jesús resalta aquí, dice, y mi Padre lo amará. Así que el amor vuelve y resalta. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Por eso es que dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esa cena es una cuestión de intimidad y de compartir con el Dios del cielo, con aquel que está tocando a la puerta. A veces podemos pensar que nuestra obediencia a Dios puede fluctuar y tenemos que tener cuidado con eso. Vaya conmigo por favor al libro de Primera de Reyes capítulo 3. Yo quiero explicarle un poco más acerca de esto. En el libro de Primera de Reyes capítulo 13 hay una historia de un profeta. Dios llama a un hombre que vaya a dar una noticia al rey Jeroboam. Este rey estaba quemando incienso en los lugares altos y no estaba tomando muy en cuenta las cosas que se debían hacer en adoración al Dios del cielo. Así que el capítulo 13 habla acerca de este personaje que lo vamos a leer en 2 minutos aquí lo que está diciendo. Vaya conmigo, por favor. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Así que él está quemando incienso en el altar y de momento llega un hombre. ¿Enviado por quién? Dice la palabra. Por Dios del cielo. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. A la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre tu incienso. Sobre ti quemarán huesos de hombres. O sea que los sacrificios que iban a hacer ahí no eran los mejores, no eran los que Dios demandaba. Dice versículo 3. Ese mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Así que iba a pasar algo para que se cumpliese la palabra de Dios. ¿Qué iba a pasar con aquel altar donde estaba el rey? Iba a abrirse, se iba a romper. Y de ahí la ceniza que se estaba utilizando iba a derramarse, caer en el suelo. Y dice el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: préndele. O sea, el rey en esta hora escucha la palabra de Dios por este hombre enviado y ahora quiere detenerlo porque dice: no, esta palabra no se puede cumplir. En otra palabra, no voy a dejar que se cumpla. Óigame, tengamos cuidado a veces cuando pensamos que somos más poderosos que Dios y más sabios que Dios. No lo somos. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios. En ella hay sabiduría. Y si Dios nos hace un llamado para salir del error que estamos haciendo, debemos de escuchar el llamado de Dios y salir del error, pase lo que pase. Porque eso fue lo que hizo el rey Ezequías, por ejemplo. El rey Ezequías transformó al pueblo. Y no le importó lo que iban a decir o que iban a hacer. Y eso pasó también con Gedeón. Cuando destruyó los altares, que Dios mismo lo mandó. Lo querían matar a él. El pueblo quería irse en contra de Gedeón y su padre lo defendió. Pero aquí el rey extiende su mano y miren lo que pasa. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó.
y no la pudo enderezar, así que se le quedó como si no tuviera ninguna masa muscular en esa mano. El altar se rompió, ¿no fue eso lo que dijo el hombre de Dios? ¿Y qué pasó? Y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dicho por mandato de Jehová. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. ¿Y qué hizo el hombre? Oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró. Quedó como era antes. Poderoso es Dios, hermano. El rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. El mensajero era de Dios, no necesitaba ningún presente. El mensajero venía a dar una palabra solamente. Y el mandato que Dios le había dado era que él diera el mandato y regresara a su casa por otro camino, sin desviarse, sin ir a ninguna casa. Óigame, pero el enemigo siempre es astuto, ¿sabe? El enemigo a veces hasta utiliza personas que hacen pensar o se hacen pasar por mensajeros de Dios para confundirnos. Y tenemos que tener cuidado. Dice aquí que el hombre no aceptó la invitación del rey, regresó por otro camino, pero en Betel vivía un viejo profeta, nos dice el versículo 11. Y uno de sus hijos, que había escuchado al hombre de Dios decir esas palabras, le dijo a papi: papi, hay un hombre que dijo esto y esto y aquello y no quiere comer en ningún lado, y regresó por otro camino. Y el hombre entonces dijo: pues yo me voy a encontrar con él. Y sus hijos les mostraron el camino por donde había regresado el hombre, dice el versículo 12. Y él le dijo: ensíllame el asno. Ellos le ensillaron el asno y se montó y se fue tras el varón de Dios. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo. Pero ¿qué dijo el varón de Dios? Lo mismo que le dijo al rey: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por mandato de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino. El otro hombre le dijo, ¿y qué dice la palabra ahí que está haciendo el otro? Mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Está diciendo: no, si yo soy igual que tú. O sea que tu palabra es tan poderosa como la mía, porque proviene de Dios. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué pasó con el hombre? Se fue, le creyó, comió pan, tomó agua, y en el momento que están comiendo, dice el versículo 20, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan y bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dice que al partir su camino, después de escuchar estas palabras, encontró a un león en el camino y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. Después alguien le dijo a aquel profeta falso, porque si mintió era falso, lo que había pasado, y él fue y buscó al hombre y lo enterró en su tierra. Así que se cumplió el mandato de que no se iba a enterrar con sus padres. Usted me dice: pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la obediencia? Pues mucho. Dios le dio una palabra, al igual que nos ha dado a nosotros. Y sabemos muy bien y conocemos muy bien las instrucciones de Dios. Lo que pasa es que podemos
por circunstancias ajenas a nuestra voluntad para beneficiar a algunos y no ajenas, tomamos decisiones porque entendemos que es lo más fácil. Este hombre, Dios le dio una instrucción y fue muy claro en las instrucciones que le dio. No vuelvas por el mismo camino y no comas con nadie. ¿Y a quién le prefirió creer este hombre? A otro hombre. A otro hombre. Tengamos cuidado, hermanos queridos. Si Dios nos dice que es así, por favor, manténgase en lo que Dios le ha dicho. Y si otro hombre se le acerca, confirme primero lo que dice Dios. Este hombre no lo hizo, ni tampoco creyó finalmente. Se confió de que Dios había mandado al otro profeta, porque el otro le dijo, el ángel me dijo. ¿Y cuántos hoy no nos dicen, Jehová me ha dicho? ¿Y cuántos hoy nos dicen, yo soy un siervo de Dios también? ¿Y cuántos nos dicen, soñé o vi esto? Tengamos cuidado. Eso puede provocar que desobedezcamos a Dios, como hizo con este hombre. Y este hombre murió, lamentablemente. Nosotros no necesariamente moriremos en el momento, pero si seguimos en desobediencia, nos espera la muerte eterna. Fíjense el contraste en el libro de Daniel. Vaya conmigo allí, en estos próximos minutos. El libro de Daniel, capítulo 2, es un capítulo poderoso. Digo el capítulo 2 porque allí es que en el capítulo 1, primero que nada, Daniel y sus amigos muestran obediencia y fidelidad a Dios. Fíjense que Daniel y sus amigos no estaban allí con sus padres, no se registra eso. Daniel y sus amigos eran jóvenes que estaban solos allí, eran como príncipes, eran personas que se le habían instruido, y como dice la palabra a través del sabio Salomón, que si instruimos a nuestros niños, ¿verdad?, en los caminos de Dios, cuando sean grandes no se apartarán de ellos. ¿Y qué pasó? Pues estos jóvenes obedecieron, hicieron una prueba, le dijeron al hombre, al eunuco, mira, no nos dé a almorzar, no nos dé la porción de la comida del rey, danos otra cosa que te vamos a pedir, y tú pruebas por 10 días, y si no pasa nada, pues entonces fallamos. Y miren qué interesante, cualquiera podría decir que la comida no es tan importante, pero también la comida es importante en nuestras vidas, en obediencia a Dios. Y nos aplica a todos. Y sobre todo es que estos jóvenes, no quisieron comer comida del rey porque la comida de él era presentada a los dioses y era comida inmunda. ¿Qué comidas inmundas nos dice la palabra de Dios existen? Pues varias. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico es muy conocido las navidades y los días que no son navidades, que son conocidos. Las carnes inmundas, ¿como cuál? El cerdo. Y algunos pueden pensar que se puede comer, pues mire, la palabra de Dios nunca dice que se puede comer. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 que Pedro tuvo una visión y él vio que había un lienzo de muchos animales, incluyendo animales inmundos que eran como reptiles y así sucesivamente. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Pero Dios no se estaba refiriendo a los animales para alimentarse. Se estaba refiriendo, según mismo dice Pedro en el capítulo 10 y 11, a que no podía hacer excepción de personas, porque Cristo Jesús vino a salvarlos a todos. Pero se han creído que sí, pero estos jóvenes estaban claros. Y aunque podían enfrentarse a la muerte por lo que estaban tomando la decisión, en obediencia a Dios decidieron ser fieles. ¿Les recompensó Dios? Sí, les recompensó Dios. Dice la misma palabra que pasados los 10 días, versículo 18, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los llevara, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no se halló entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey, porque el rey dijo, ¿quién es mejor que estos muchachos? Si pudieron contestar todas las preguntas y fueron impresionantes sus respuestas, porque Dios nos bendice cuando lo obedecemos. Pero yo quiero recalcarte y recordarte, estos jóvenes no obedecieron a Dios porque
Era un mandato de parte de sus padres y de la palabra, era porque lo amaban. Pusieron a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tú amas, tú pones a Dios sobre todas las cosas. Y eso sucedió con la estatua. Ahora no era cuestión de alimento, era cuestión de adoración. Y en vez de adorar a la estatua, le dijeron al rey que no se iban a postrar en el capítulo 3 y que no importara lo que sucediera, no iban a adorar a otro Dios. El rey sabía quién era el Dios de Daniel y de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ese mismo Dios le había revelado el sueño en el cual ahora él estaba haciendo una estatua para que todos le adoraran. Él había visto el milagro que su propia gente no pudo responder al sueño que él había tenido, pero Daniel en oración con sus 3 amigos y ayuno pudieron traer una respuesta. Porque esa es la bendición de Dios sobre sus hijos. Dice la palabra del Señor que el rey, cuando vio que estos hombres estaban allí, dentro del fuego, y que salieron ilesos, dice el versículo 46, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Ciertamente dice la palabra de Dios allí en el capítulo 2, primero para que usted entienda por qué el Dios conocía al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego antes de echarlo al horno. Porque él mismo dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y ahora en el capítulo 3 es donde ellos se presentan ante el rey Nabucodonosor y le dicen, no importa lo que pase, nosotros no vamos a hacerles infieles a nuestro Dios. Y dice el rey, que él tuvo que entonces mirar y ver al Dios Altísimo a través de estos 3 jóvenes hebreos, porque ellos estaban caminando en el fuego. ¿Y quién estaba caminando con ellos? Dice el versículo 27, capítulo 3. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido, ¿qué dice allí? Poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Qué hicieron estos siervos? Confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Y ahora el rey hace un decreto donde él envía a que toda nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano querido, el Dios que te ama es poderoso. Y te ha demostrado 1001 formas de que te ama. En tus situaciones de bienestar y en tus situaciones de dificultad. Y tú has demostrado tu fidelidad a Él obedeciéndole, pero sobre todo amándole. Y Dios no quiere que nosotros le obedezcamos por obligación o le obedezcamos con un corazón a mitad o parcial. Dios decía que cuando le amemos en espíritu y en verdad. Y le adoremos en espíritu y en verdad. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Pero no podemos ser parcial con Dios. El amor de Dios a Dios debe ser por completo. Porque Dios te demostró que con su amor se entregó por completo. Porque Juan 3:16 aclara y afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué podemos hacer entonces en respuesta a ese amor a Dios? Podemos amarlo.
y obedecerle. Pero amarle con todo nuestro corazón y obedecerle con todas nuestras fuerzas y corazón. Llegarán momentos difíciles, sí, como pasó con Daniel y sus 3 amigos, como pasó Daniel con el foso de los leones, como pasó con el profeta que Dios había enviado, con el hombre de Dios. Pero en un momento dado, en su dificultad, no confirmó ni confió en lo que Dios le había dicho y tomó su propia decisión influenciado por otra persona. Y lamentablemente su respuesta final no fue la mejor, o sus momentos finales no fue de la mejor forma para él o para cualquiera. El consejo de Dios es que aprendamos a amar a Dios primero y luego podemos obedecerle. Te garantizo que si le amas primero no tendrás ningún problema en obedecerlo con plenitud. No tendrás que negociar con Dios cuando es momento de obedecer. Los jóvenes no negociaron con Dios cuando es momento de obedecer. Se rindieron en plenitud y obedecieron y fueron recompensados por obedecer. Al igual tú y yo seremos recompensados como nunca nos hemos imaginado por el Dios del cielo. Porque Él da hasta que sobra y abunde. ¿Quieres tú obedecer y amar a Dios sobre todo? Amén. Termino con este versículo. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 5. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Hermanos, entreguémonos a Dios por completo. No negociemos en nuestro amor hacia Él ni tampoco en nuestra obediencia. Dios nunca negoció. Jesús no negoció a decir, Señor, y si hago esto, no, Dios le pidió que Él se entregara el sacrificio y Él estuvo muy de acuerdo en entregarse el sacrificio. No escatimó, dice Pablo. Tampoco nosotros lo hagamos. Y veremos la bendición del cielo hasta que sobre y abunde. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias porque nos das también la oportunidad de amarte. Y queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Queremos suplicarte que tú nos ayudes a vivir cada día amándote primero sobre todas las cosas. Y ayúdanos también a ser obedientes a ti. Que sea nuestro amor hacia ti nos inspire y nos mueva a poder ser fieles. Bendícenos a salir de este lugar. Ayúdanos a tener una tarde gloriosa y especial también en tu presencia. Toma nuestro corazón como tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno para finalizar. Estará siendo presentado en pantalla. Lleva como título Tú dejaste tu trono. 2:58. Estamos en pie para cantar.